Hola amigos, aquí estoy de nuevo y hoy quería hablar sobre las contradicciones que surgen en el seno de la izquierda, de la llamada izquierda progresista, comunista y todo ese tipo de etiquetas que se suelen adjuntar al término. Porque como veremos, la izquierda es algo demasiado amplio y demasiado complejo como para simplificarlo en un adjetivo. Así que bueno, para empezar, el besamano en los Reyes de España, cuando reciben a los invitados en el desfile tradicional de las Fuerzas Armadas, el 12 de octubre, vemos que diferentes personalidades de la aristocracia, de la clase alta del país, gente con gran influencia social, gente famosa, miembros de la iglesia, del gobierno, bueno, por no hablar de banqueros, de grandes empresarios, muestran sus respetos a la familia real. Entonces, en esta ecuación es cuando entra la llamada izquierda. Básicamente, Podemos, que se autodefinen como izquierda real, que están al extremo del espectro político. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el valor de la cotización de la política en los mercados electorales alcanza tal grado de degradación que ya podemos decir que este tipo de izquierdas son sumisos y son personajes que están insertados dentro del sistema. Le rinden pleitesía al monarca, le besan la mano, acuden al desfile militar, se visten con sus mejores prendas y de alguna manera le están haciendo el juego a esa institución que tanto critican y tanto denostan el resto de días, ¿no? Del calendario. Así que bueno, es una pura contradicción, hipocresía elevada al máximo. Entonces, ese tipo de políticas de izquierda nos presentan a esta gente como súbditos del sistema, sumisos de los recortes y de la inflación de la Unión Europea, eh, tal y como exige la OTAN, y ahora han emprendido una cruzada contra el imperialismo ruso, que antes digamos que lo veneraban y ahora ya lo ven con mucho recelo por su ocupación de Ucrania y todo este conflicto que se ha originado. Se originó desde el año anterior. Entonces, el Mar Menor absorbe a los activos tóxicos y digamos que la monarquía lo asumen como un problema inevitable que ahora no toca. Es algo que hay que obviar, hay que dejarlo pasar, hay que cubrir un tupido velo sobre ese asunto. Es mejor dejarlo a un margen y ellos siguen integrados dentro del sistema cómodamente. Entonces los escándalos del emérito y de la familia real quedan para las polémicas recurrentes en redes sociales y para el teatro de la falsa polarización política. Es decir, eso lo dejan para el pueblo, para las conversaciones diarias, pero realmente ellos no van por ese camino. Una cosa es lo que predican y otra cosa es lo que realmente llevan a la práctica, que no tiene nada que ver. Entonces, digamos que los logros que han conseguido a nivel nacional, como la ley trans, las subidas de salarios, eh, el cambio en la denominación de contratos, ciertas subvenciones al gas, a la electricidad, digamos que cotizan en una bolsa ajena a la realidad exterior. Es digamos que entra dentro del microcosmos parlamentario y ellos viven del sistema, ellos no pueden pedir mucho más de ahí. Ellos están cómodamente integrados y lo que pretenden realmente es dictar cuatro leyes a nivel doméstico para que la gente vea que ellos representan a la izquierda, que luchan por el trabajador, por las minorías, por las clases más vulnerables. Pero realmente en las grandes cuestiones de fondo, como es la pertenencia a la OTAN, la sumisión ante Estados Unidos, eh, hacerle el juego a las grandes corporaciones, a la banca, todo ese tipo de políticas la secundan con sus actos. Entonces realmente no están haciendo nada por predicar lo que dicen. Entonces, digamos que para adaptarse a la posmodernidad, sustituyen la imagen por el contenido, los deseos por las realidades tangibles. Ellos predican una cosa, pero siempre tienen la excusa de que no pueden cumplir eso porque están los poderes fácticos, porque están las grandes corporaciones, porque está la banca, porque está la aristocracia, porque están las organizaciones supranacionales, y nunca le dan forma a sus propuestas, a lo que realmente ellos quieren hacer. Entonces siempre se escudan sobre lo mismo, siempre tienen esa justificación para no llevar a cabo sus políticas. Entonces, ha habido grandes políticos socialdemócratas en su concepto actual, pero muchos de ellos de tradición marxista. Pero realmente ahora la ideología dominante se ha volcado hacia la socialdemocracia. Entonces, realmente los políticos que están escorados hacia la izquierda no pintan nada en el panorama actual.
Antes la clase trabajadora, la clase baja tenía claras sus líneas rojas, pero actualmente ya es todo muy difuso, muy permeable y realmente ellos se deben al PSOE, que es el gran partido junto con el PP, y se pliegan a sus políticas con tal de seguir ahí viviendo del sistema. Entonces mi obligación es señalar que esas políticas eh, útiles para el capitalismo constituyen una traición de la izquierda hacia sus votantes originales. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a resistir este cretinismo parlamentario, esta hipocresía, esta farsa? ¿Qué sentido tienen este tipo de partidos cuando realmente se pliegan a los intereses de la clase dominante? La realidad material nos dice que ellos van por el camino de los grandes partidos y aplican sus mismas políticas. Como dijo el hasta ahora líder de Podemos, Pablo Iglesias, alias el Coletas, la política requiere cabalgar con contradicciones y ellos tienen que de alguna manera renunciar a sus principios para seguir integrados en el sistema. Lo que está diciendo claramente es que ellos se ascriben al sistema actual, al régimen del 78, para pervivir en la política, para crear sus puestos de responsabilidad, para vivir del dinero público y para seguir instalados ahí muy, muy cómodamente. No hay más. Entonces, cuando todo se fía a gobernar con el PSOE y asumir los valores del régimen del 78, no hay vuelta atrás. No podemos esperar nada más. Porque cuando se justifica que integrarse dentro de ese sistema acarrea contradicciones, con lo que tú defiendes, ya estás traicionando tus principios y tus valores. No estás predicando lo que tú realmente estableces como principios fundamentales de tu partido y de tu sistema de pensamiento. Entonces, ahora cuando lleguen las elecciones nos volverán a hablar de dignidad, de principios, de valores, de lucha revolucionaria y todo ese tipo de milongas que nos cuentan cada vez que vienen los comicios. Pero la verdad que al integrarse el partido de Podemos en el PSOE, realmente se han convertido en marionetas de Estados Unidos, de la OTAN, de la Unión Europea. Realmente son seguidistas en cuanto a sus políticas. No podemos esperar mucho más. Entonces, eso es algo que muchos ya veíamos. Que realmente cuando se fundó ese partido llamado Podemos, que en verdad es una amalgama de asociaciones y que no tienen principios ni valores, ya sabíamos que iban a renunciar a sus principios y a sus valores con tal de integrarse en el régimen del 78 y seguir viviendo de la política. No hay mucho más. Recuerdo cuando crearon el partido, que se hizo un proceso de primarias. Entonces, esos procesos eran necesarios para determinar que una papeleta llevara un rostro y no un símbolo. Digamos que se identificara con una persona y se identificara con una serie de valores que representa a esa persona. Pero ahora parece que en vez de primarias se pueden decir originarias, porque esas primarias lo que contribuyeron es de alguna manera a perpetuar el sistema de poder de las personas que crearon esas primarias. Y de alguna manera eso va degenerando y esas personas ya han establecido su equipo de confianza y se establece un sistema clientelar. Y al final de lo que nació en un principio como algo puro, algo que viene de abajo, de las bases, al final se establece una casta, nunca mejor dicho, una élite que controla el partido. Estamos hablando de tipos como el Coletas, como Monedero, como el Rejón, como Yolanda Díaz. Entonces, ese tipo de perfil político, al final tienen ahí a sus adeptos y a sus, digamos, a sus pelotas, a su gente de confianza, a gente colocada a dedo, que son los que están haciendo el trabajo sucio. Y realmente se impide que las bases tengan una participación activa en la composición del partido. Entonces, digamos que la izquierda ya se ha visto absorbida por el PSOE prácticamente y no tiene un significado real en las políticas. De vez en cuando aplican algún tipo de política en base a subvenciones, a ayuda social, a incremento del salario mínimo, pero tienen un efecto real prácticamente nulo en el conjunto de la ciudadanía. Entonces, el ejemplo que he puesto antes del besamanos de la familia real en el Día de las Fuerzas Armadas es un claro ejemplo de que esta gente no tiene principios ni valores, simplemente se alimenta del sistema y son unos parásitos más de dicho sistema. Así que bueno, ahora llegarán las elecciones y se pondrán otra vez la capa de la auténtica izquierda, de los revolucionarios, de la lucha social, de
de la defensa de las minorías y de los grupos vulnerables, pero bueno, ya sabemos que todo es un decorado de cartón piedra, no dan para más. Ahí tenemos claros ejemplos de Yolanda Díaz, el Coletas, Errejón, Monedero, eh, y bueno, vemos como todos están integrados en dicho sistema, participan en puertas giratorias, tienen cargo de responsabilidad, tienen unos sueldos equiparables al resto y lo que es en la práctica sus diferencias son mínimas. Son unos vasallos más del régimen del 78 y lo único que quieren es perpetuarse ahí y seguir integrados en dicho sistema. Así que bueno, espero que esta reflexión y estas pequeñas pautas de cómo se comporta la izquierda real, la supuesta izquierda real, porque yo no creo en esa dicotomía derecha-izquierda, pues bueno, os hagan reflexionar un poco y os dais cuenta de que tanto los extremos en el tablero político, llámese derecha o izquierda, o el centro, realmente sirven a los mismos intereses y no responden a las demandas del ciudadano. Así que creo que es algo para reflexionar y para tenerlo muy en cuenta, antes de que la gente acuda en masa a las elecciones a votar ahí como buenos ciudadanos sin más, sin tener ni idea de lo que votan, por qué votan y cómo está constituido el sistema. Así que bueno, sin más me despido y muchas gracias una vez más y nos vemos muy pronto. No os olvidéis de suscribiros al canal y a seguir pensando un poquito, que es lo único que nos queda. Un saludo.